Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde el Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes que nos escuchan cada mañana. Bueno, haciendo un resumen de la situación internacional, muy compleja. Creo que las informaciones, los medios nacionales, internacionales, continuamente nos están dando datos que, como yo siempre digo, se ven con cierto cuidado, porque realmente los datos oficiales son los que reporta la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud. Nosotros anoche, como siempre, a las 12 de la noche, la información que teníamos es que se mantiene 180 países con la presencia del COVID-19, que ya prácticamente 1,5 millones de personas en el mundo han sido confirmados con esta enfermedad. Solamente en un día, 74.902 para tener idea de la magnitud de la misma, y 81.478 fallecidos. También en un solo día, 7.412 personas han fallecido en el mundo, con una tasa de letalidad de 5,85%, discretamente superior a la de nuestro país. Reportan transmisión de todos estos 180 países, 179, o sea, ya prácticamente todos los países, no es solo que tengan presencia del COVID, sino que reportan transmisión de lo mismo. Ya muy específicamente en nuestra región, la región de las Américas, hay un total de 450.515 casos confirmados, ya alcanza el 32,8% de todos los casos reportados en el mundo, y una lamentable cifra de 14.862 fallecidos y una letalidad de un 3,25%. Nosotros, como hemos ido disminuyendo, pues en el día de ayer recibimos 94 viajeros, 72 cubanos residentes en el exterior y 22 personas, de las cuales 20 son tripulantes y 2 son residentes. Salieron 83 personas, 66 extranjeros, 6 emigrados y cubanos residentes 11 que iban a una misión en el exterior. Se mantienen en Cuba hoy 12.698 personas, de las cuales 5.633 son extranjeros y 7.065 emigrados como tal. Desde el punto de vista de las operaciones aéreas de entrada, se realizaron 3 vuelos por el Aeropuerto Internacional José Martí, con 14 pasajeros de Angola y 58 de Venezuela. Como es natural, no hubo ninguna operación con vuelos de salida. Se encuentran hospedados en casas de arrendamiento 988 extranjeros, cifra inferior todos los días, el mayor número en plaza, en playa, en centro urbana y en Santiago de Cuba. Hay ingresados en nuestro país 1.860 pacientes, 242 están en vigilancia, 1.148 son sospechosos, o sea, personas con un riesgo epidemiológico que tienen síntomas de la enfermedad, y 470 confirmados con el COVID-19. En la atención primaria se vigilan 9.087 personas. Ayer estudiamos por como 5º día consecutivo más de 1.000 muestras buscando la presencia del virus SARS-CoV-2. Se estudiaron 1.315 casos. El IPK con el mayor número, 694, Santiago de Cuba 186, La Habana con 185,
Villa Clara con 141 y el laboratorio, como dijimos en días anteriores, de la Defensa Civil de nuestro país, procesaron 107 muestras. De esas 107 muestras, 56 resultaron positivas. De esta forma, el país acumula un total de 10.725 muestras realizadas y 515 positivas. Eso nos da un porciento de un 4,6 por 100.000 habitantes de incidencia de la enfermedad. De los 58 casos confirmados que fueron diagnosticados en el día de ayer, 56 son cubanos y 2 extranjeros, un italiano y una panameña. De los 56 cubanos diagnosticados, 7 tienen fuente de infección en el extranjero, 4 en Estados Unidos, Haití 2 y España 1, y 35 fueron contactos de casos confirmados. 9 fueron contactos de viajeros procedentes del exterior y se investiga la fuente de 5 personas que fueron confirmadas ayer. Después yo me voy a referir, porque como es natural nuestra población, que como yo dije, siempre tiene un médico adentro y un pelotero, pues he estado preguntando, bueno, ¿y qué es eso de que se investiga la fuente de infección y cuál es el resultado de la investigación? Ahora, de los 515 pacientes que están diagnosticados en nuestro país, 454 presentan una evolución clínica estable. Lamentablemente tenemos que informar en el día de hoy de 3 personas que fallecieron entre el día de ayer, 2 personas, lo cual hace que tengamos un total de 15 fallecidos en nuestro país. Eso da una letalidad de un 2,9%. 2 evacuados y 28 altas. Reportados críticos 8 y graves 8. De los 8 críticos reportados, que algunos los hemos estado informando en días anteriores, hay que decir que se reparten entre diferentes grupos de edad. El mayor por ciento pues está entre los 60 a 69 de años, con 4 casos confirmados. Hay un caso de 40 a 49, uno de 50 a 59, uno de 80 a 89 y uno de 90 y más. Eso hace que siga siendo el grupo mayor de 60 años el que presenta una alta incidencia de esta enfermedad. De ellos se encuentran ingresados en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara 2, en el Dr. Luis Díaz Soto, naval conocido también 3, en el IPK 1, en el Salvador Allende 1, en el Hospital Militar Mario Muñoz de Matanza 1, y eso hace que sea un total de 8, y los 8 ingresados. De la provincia de residencia, 2 son de Villa Clara, 5 son de La Habana y 1 es de Matanzas. De las patologías asociadas, 2 tienen asociada una cardiopatía isquémica, 5 son hipertensos, 1 tiene neuropatía, 1 es un fumador inveterado como se llama, 1 es obeso, 2 son las diabetes, 1 tiene una insuficiencia suprarrenal y 1 tiene un fallo renal crónico, que como digo son enfermedades que hacen que la evolución de un paciente con COVID-19 muchas veces sea tórpida y a veces termina con un desenlace fatal. De los 8 graves, pues también muchos son conocidos. La enfermera colaboradora que vino de Venezuela, que estuvo crítica durante varios días y que se encuentra en el hospital de Villa Clara, pues ya se reporta de grave como tal. O el paciente que vino de España, de 70 años, que se encuentra en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, que ya está en su 10º día en terapia intensiva y que se reporta de grave. Un paciente de 66 años de aquí de La Habana, con antecedente de hipertensión arterial, contacto de una viajera procedente de Venezuela, está en el hospital naval,
en su 5º día de terapia intensiva, con una mejoría clínica, pero todavía reportado de grave. La paciente de 52 años, cubana, de Camagüey, que se encuentra ingresada en el hospital de Camagüey y que presenta algunas manifestaciones que hace que se clasifique como grave. El paciente de 83 años, cubano, residente en España, que lleva varios días en el IPK, está en su 9º día de terapia intensiva y se encuentra reportado de grave con alguna discreta mejoría, pero muy poca como tal. La paciente cubana de 57 años, de Banes, Holguín, que tuvo contacto con un viajero procedente de los Estados Unidos, se encuentra en su primer día de terapia intensiva, reportada de grave en la provincia de Holguín. La paciente cubana de 90 años, que ingresó el día 4 de abril con patologías asociadas y que pasa al estado de grave. La paciente cubana de 53 años, residente en La Habana, con antecedentes de hipertensión arterial, que se encuentra en el Hospital Salvador Allende y se reporta como grave. Estos son los casos graves que tenemos en el día de hoy. Algunos que incluso estuvieron de crítico y ya pasaron a la fase de grave. Se dio un alta de Pinar del Río con una evolución satisfactoria y con COVID-19 negativo. Reitero, a la hora de darle un alta del hospital a una persona, que es lo que se llama el alta clínica, se hace con el resultado negativo del PCR en tiempo real. Y después se mantiene en restricción absoluta en su vivienda, con un seguimiento por su médico de familia, por 14 días más. Y al final se le repite la misma prueba. Como dije inicialmente, falleció el paciente de 49 años, una persona joven, cubano, de Santi Espíritu, que regresó en el mes de marzo de República Dominicana, que se mantuvo ingresado en el Hospital Militar de Villa Clara durante varios días y que mantenía un estado crítico durante varios días en la terapia intensiva y lamentablemente en el día de ayer falleció. Tenemos una paciente cubana de 80 años de edad, de aquí de La Habana, que parece que tuvo relaciones con alguna persona del exterior, que presentó un cuadro respiratorio agudo con una evolución muy tórpida, muy rápida, y falleció en el Hospital Salvador Allende. Y lamentablemente la tercera persona que fallece es una cubana de 75 años de edad, residente de Banes, provincia de Holguín, con antecedentes de diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, problemas con una fractura de cadera, que estuvo ingresada en el hospital de Banes, finalmente presentó síntomas de complicación y falleció en un cuadro de distrés respiratorio marcado que la llevó al fallecimiento en el día de ayer. Estos dos últimos casos, independientemente de que son fallecidos, de que tienen un test, una prueba de PCR positiva, pero se investigan por una comisión científica, una comisión de especialistas de nuestro ministerio y de otros hospitales de experiencia para poder detectar las causas reales que conllevaron al fallecimiento, lo cual se hace ya, o se hace desde el principio con todos los pacientes que fallecen, de forma tal de poder reducir al mínimo las causas que generan estos fallecimientos. Esta es la información que nosotros tenemos en el día de hoy. De forma resumida, podemos decir que los casos confirmados en el día de hoy, 3 pertenecen a la provincia de Artemisa, San Antonio de los Baños, Bahía Honda y Guira de Melena, uno cada uno. 32 pertenecen a la provincia de La Habana,
7 del municipio Playa, 4 de Habana del Este, 4 de Centro Habana, 3 de San Miguel del Padrón, 3 de 10 de octubre, de La Lisa, Cotorro y Boyeros, 2 cada uno, del Cerro, Plaza de la Revolución, Arroyo Naranjo, Marianao y Regla, presentaron 1 cada uno. De Matanzas 4, 2 del municipio Matanzas y 2 de Cárdenas, de Villa Clara 3, 2 del municipio Camajuaní y 1 de Cifuentes, de Santi Espíritu 1, del municipio Cabaiguán, de Ciego de Ávila 6, 3 del municipio Majagua, 2 de Morón y 1 de Florencia, de Holguín 7, 3 del municipio Holguín, Báguanos, Jibara, Moa y Banes, 1 cada uno, y 2 casos del municipio especial Isla de la Juventud. Como hemos afirmado estos días y como ayer nuestro ministro volvió a insistir en esta situación, ya todas las provincias de nuestro país han reportado casos confirmados del COVID-19, unas con una mayor incidencia, como es La Habana, como es Villa Clara, como es Ciego de Ávila, como es Holguín, en las cuales, como también se explicó por el ministro ayer, se vienen haciendo acciones más intensas, más restrictivas, y en algunas pues se han abierto un grupo de eventos que conllevan a un grupo de medidas en áreas determinadas como tal. Y si algo pudiéramos decirle a nuestra población, después de un día tan lindo como el de hoy, con este sol, y donde lamentablemente todavía vemos un número de personas elevado en la calle, realmente es llamativo, es que no nos cansaremos nunca de repetir de que la mejor vacuna para esto, como explicó nuestro presidente, pues es mantenerse restringidos los movimientos al máximo posible, protegerse cuando necesariamente tengamos que salir, unos por trabajo, otros para hacer alguna gestión imprescindible, pero realmente puede estar presente en cualquier lugar de nuestro territorio nacional y por lo tanto lo mejor es protegerse y evitar tener contacto con personas. Me disculpa solamente referirme a la niñita de meses, a la niñita de días, a la niñita de meses y su mamá que están ingresadas, a la niñita que también está ingresada en el hospital de Matanzas, que tienen una evolución sin complicaciones, por lo tanto se mantienen estables sin complicaciones ninguna en estos momentos. Esto es una parte muy sensible de nuestra población. Bien, a su disposición. Doctor, con su permiso entonces podemos comenzar la ronda de preguntas. Correcto. La primera pregunta viene de la Agencia Cubana Prensa Latina y dice lo siguiente: ¿cómo se las arregla el Ministerio de Salud Pública de Cuba para acceder a la compra de material necesario para combatir el nuevo coronavirus? ¿Cuánto entorpece esto el bloqueo de Estados Unidos? Bueno, indiscutiblemente se hace engorroso. Se hace engorroso por varias cosas. Una, el bloqueo, que hay mercados cercanos a los cuales no podemos acceder precisamente por las medidas de bloqueo que tienen. Hay veces que se accede y en el momento ya de adquirirlo, pues se da una respuesta negativa o no aparece el transporte entonces para trasladarlo como tal. Pero en ese sentido no nos frenamos, se busca en el lugar del mundo donde exista, se hacen todas las gestiones. Cuando digo donde exista, estamos hablando de lugares lejos, estoy hablando de China, de la misma Italia, hemos importado cosas, y de diferentes países. Desde el punto de vista de Francia hemos importado cosas, desde el punto de vista de no pararnos en ningún momento, de garantizar los recursos y garantizar los recursos para esta etapa y para etapas posteriores cuando se complejice más la situación. Nosotros, eso hace que sea menos fácil, un poco con muchas dificultades, que muchas veces el precio que haya que pagar sea más elevado, porque además todos los recursos que se utilizan para esta actividad, al haber una pandemia de la magnitud que tenemos,
pues realmente van subiendo los precios, y si además de eso tenemos que buscarlo por segundos y por terceros países, pues también nos afecta. Pero reitero, como cubanos al fin, que no nos vence nada, pues se busca donde lo haya, se trae y se garantizan estos recursos. Es lo que pudiera decir. Resumen latinoamericano de Argentina pregunta lo siguiente. El producto Prevengovir es parte de lo que se conoce como medicina natural. ¿Se proveerá solo a la población con factores de riesgo? ¿Qué efectos preventivos e inmunológicos esperan que tenga? Esta pregunta o este tema lo hemos abordado en otras ocasiones, incluso explicamos un día el Prevengo, cómo se aplica, que no se va a vender al menos en este momento en la farmacia, que se va a administrar por su médico de familia, por su policlínico. Creo que en esta mañana o anoche vi unas imágenes ya aplicando las goticas sublinguales y se irá incrementando su utilización. Inicialmente a los grupos de riesgo, porque también dijimos, no es una vacuna, no protege, no protege desde el punto de vista de evitar el contagio, te protege por si adquieres el contagio, que tu organismo tenga una respuesta mucho más eficiente. Y yo preferiría que un nivel más de detalle, hoy va a haber una mesa redonda donde todos los investigadores, científicos que están trabajando en esto y en otras cosas más, pues darán una explicación un poco mayor de la que estoy dando aquí. Cuba Plus de Canadá pregunta lo siguiente. Se conoce que la industria biotecnológica cubana está a la vanguardia en cuanto a la investigación y creación de medicamentos para tratar diferentes enfermedades. Por ejemplo, la creación de la vacuna para combatir el cáncer de pulmón. Se ha informado que los científicos cubanos trabajan en busca de una vacuna para prevenir el nuevo coronavirus. ¿Puede usted hablar acerca del avance de esas investigaciones? Como he dicho otras veces, Cuba trabaja en un candidato vacunal que está en una etapa inicial, que se viene trabajando y que, como también dije anteriormente, vamos a dejarlo para la mesa redonda de hoy, donde indiscutiblemente va a haber una explicación muy en detalle, precisamente por los especialistas y científicos que trabajan en esta actividad. La revista Excelencias de España pregunta, ¿en qué momento y atendiendo a qué indicadores se decretaría la fase epidémica? Ayer nuestro ministro explicó que ya se decretaba, ya pasábamos a la etapa de transmisión autóctona limitada. Acuérdense que muchas veces explicado está el caso importado, viene de afuera, viene con la enfermedad, se detecta aquí, importado. Está el caso autóctono, el que no tiene por dónde relacionarlo con una fuente exterior. Y ya ayer el hecho que además textualmente es cuando ya aparecen casos de COVID-19 en los que no se puede establecer un nexo con viajeros procedentes de zonas afectadas, que en el mundo son prácticamente todas, y que de todas formas están limitados a conglomerados pequeños en localidades o instituciones del país. Porque ya cuando esto se rompa así, pues caeríamos entonces en la fase epidémica. Esa es la razón por la que a veces, como dije yo al inicio, decimos, se investiga, se busca, porque ya no es como el principio que podemos decir, no, se relacionó con una persona que vino de tal país, que presentó la enfermedad, o se relacionó con una persona que había estado en contacto con ese. Ya en estos momentos van apareciendo algunos casos, reitero, en pequeños conglomerados que ya no tienen esa relación tan directa y que de todas formas lo importante es encontrarlo y actuar consecuentemente. Eso es lo que nos ha pasado en el evento de Florida, en el evento de acá de Pinar del Río, en los diferentes eventos que se explicaron ayer que nosotros tenemos en estos momentos trabajando, que no es ya la relación familiar. Vino, se enfermó la familia de la casa, un amigo que visitaba frecuente, sino que va. Esa es la etapa en que vamos en estos momentos, y esta etapa conlleva un grupo de otras medidas
un poco más restrictiva, un poco más limitada. Esta mañana temprano, que fue que yo pude ver el noticiero del amanecer, la revista de la mañana a las 6:30, pues veíamos a nuestro primer ministro, a nuestro presidente, explicando en qué se basan estas medidas, que creo que nuestra población está en la obligación de seguirlas muy en detalle para continuar disminuyendo el riesgo de transmisión de la enfermedad. Doctor, para terminar, Juventud Rebelde nos hace llegar 3 preguntas. Le doy lectura. La primera pregunta: los 2 últimos días se informó de algunas personas cuyo origen de infección no estaba definido y se investigaba. ¿Cuál es el resultado de esas investigaciones? Exactamente de qué lugares son estas personas y si eso podría indicar el inicio de una nueva fase para el país. Segunda pregunta. Creo que esa está respondida, ¿no? Realmente sí, ya estamos en una nueva fase, la fase de transmisión autóctona limitada, y ayer se explicó, hasta el momento teníamos 6 eventos de transmisión local limitada, uno en el Consejo Popular Carmelo del municipio Plaza, aquí en La Habana, uno en el municipio Consolación del Sur de la provincia de Pinar del Río, en la comunidad de Camilo Cienfuegos, uno en el municipio Florencia de la provincia de Ciego de Ávila, uno en el municipio Florida de la provincia de Camagüey, uno en el municipio Jibara de la provincia de Holguín y uno en el municipio de Matanza de la provincia del mismo nombre, en el Consejo de Versalles, el Consejo Popular Versalles. Ahí hemos tenido casos que algunos han estado relacionados con una persona que ha estado contagiada o que ha venido del exterior, pero que se ha extendido ya a otras personas más en la comunidad de forma limitada. Es esa la razón. Pasamos entonces a la segunda pregunta. Puedes pasar. Segunda pregunta: ¿por qué una provincia como Ciego de Ávila tuvo 20 casos de los 46 casos positivos del 6 de abril, sobre todo en los municipios Florida y Venezuela? ¿Hay acciones de negligencia de las personas de estos lugares? Sí, ahí le podemos llamar negligencia, le podemos llamar no cumplimiento exacto por parte de nuestra población de algunas medidas. Realmente a veces los latinoamericanos, los cubanos, vemos un poco más distantes, somos un poco menos disciplinados. Y por ejemplo, exactamente el de Florencia en Ciego de Ávila coincidió con una actividad festiva. El día 20 de marzo, ya el 20 de marzo nosotros teníamos una complejidad en el país, una complejidad en el mundo, y fue una actividad festiva con un cubano-americano, que eso ha generado hasta el momento un total de 13 casos confirmados. Entonces, si tú me preguntas, se hizo con la mejor intención de compartir y demás, pero es que en estos momentos tenemos que apretarnos los cinturones y realmente muchas de las cosas que se hacen tenemos que irlas limitando. Y otros casos, también se habla de Jibara, en la provincia de Holguín. En definitiva, cuando uno viene a ver, es que realmente comprendamos todos los cubanos que el peligro está presente y que todo lo que podamos hacer por evitar esas relaciones, actividades comunes y demás, pues es poco. Ya tendremos oportunidad de abrazarnos, de besarnos, pero no es este el momento. Doctor, la tercera pregunta está muy relacionada con la segunda, le doy lectura. Analizando casos concretos y diferentes como el de Florencia, Ciego de Ávila y Jibara, Holguín, ¿qué experiencia debemos sacar desde el punto de vista del pesquisaje, la autorresponsabilidad ciudadana y también para el personal médico de todos los centros de salud? Ahí, para todos esos estratos de la población, están las medidas específicas y las experiencias. Uno son estas medidas de protección general de la población que tiene que hacerlo. Otro es la exigencia con nuestro personal, desde el punto de vista de que utilice los medios de protección. Porque hasta ahora, bueno, viene un extranjero, viene uno no, ya hoy yo no puedo decir si es solamente una
O sea, el riesgo no lo tiene nadie aquí. Por lo tanto, todos debemos de protegernos. Cuando digo todos, estoy hablando ya muy específicamente del personal de salud que atiende algo que puede venir con un cuadro característico de la enfermedad o no característico de la enfermedad. Y por lo tanto es muy importante las medidas de protección que se utilicen. Y lo otro es en relación con evitar cada vez más los conglomerados, las actividades estas sociales y demás. Y perdóname, que se me quedaba algo extremadamente importante, que la población ante el primer síntoma, fíjate, porque uno dice, coño, pero un catarro, una fiebrecita, un poco de malestar, vaya, eso no, voy yo hasta ahí ahora, que a lo mejor tengo que ir a un lugar donde a lo mejor hay un grupo de personas esperando, pero no se quede. No se quede en la casa. No, yo no tengo contacto con extranjeros, yo no tengo contacto con personas de riesgo, acudan y que sean nuestros especialistas, nuestros profesionales los que definan. Tú te puedo mandar a tu casa con un tratamiento o tú necesariamente tienes que ingresar. Algo que no nos gusta. Tú necesariamente tienes que ir para un centro de aislamiento. Nos gusta menos. Porque además no entiendo, si yo me siento bien, ¿cómo que tú me vas a meter en un centro de aislamiento? Pero les pedimos en eso disciplina, porque en algunos casos, incluso con desenlace fatal, no en todos, pero en algunos casos, pues hemos tenido personas que han llegado un poco tardíamente a tocar el sistema de salud y que incluso hemos tenido casos en el cual en la actividad de pesquisaje pues se han ocultado síntomas, se han ocultado algunas manifestaciones. Si tú terminas, yo antes de que se acabe quería agradecer realmente las muestras de afecto que nuestra población nos brinda continuamente ante esta información que damos de conjunto. Esto no es obra mía, esto es obra de ustedes, de los que están detrás de la cámara, como se dice, y que nuestra población lo agradece. Creo que todos lo sentimos y hay muestras de afecto en este sentido. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias por la actualización, por sus respuestas. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a todos.